Señor, si tienen sus Biblias, vamos a leer una porción de la palabra del Señor que se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3. Voy a leer Hechos de los Apóstoles en el capítulo 3 y voy a leer del verso 21 en adelante. Verso 21 en adelante, Hechos 3, 21 en adelante dice: a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Voy a leerlo desde el 20. Y él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vosotros, de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hablé. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Amén, amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Un saludo muy especial para todos nuestros hermanos en diferentes lugares que van a escuchar este mensaje de la palabra. Hoy quiero de pronto hacer énfasis en esas profecías que se están viendo cumplidas en este tiempo. Vemos por lo menos una incursión de parte de algunos países en contra de Israel e Israel en contra de otros países. En otras palabras, guerras y rumores de guerras. Por el momento hay rumores de que se desate la tercera guerra mundial, porque varios países quieren participar de eso. Están listos para apretar cada uno un botón allí en su país para atacar el uno al uno, el otro al otro. Esos rumores hoy más que nunca son reales y son verídicos. Y eso al creyente, ¿qué le dice? ¿Qué le dice eso a la iglesia? ¿Eso qué le dice a los hijos de Dios? Le dice que las profecías se siguen cumpliendo una a una. Gloria al Señor, amén. Entonces, el creyente no debe sentir miedo. El hombre que está en Cristo sabe que está seguro con Dios. ¿Por qué? Porque su vida y mi vida están en las manos de Dios. Porque desde el día que decidimos seguir a Dios, sabemos y entendemos por las Escrituras que las Escrituras tienen que cumplirse cabalmente, de manera clara y concisa, tal como están escritas. Pues la Biblia dice: cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Es decir, ni una jota ni una tilde pasará de la Escritura hasta que todo se cumpla. Y esto que estoy hablando aquí en este pasaje que leí no es otra cosa sino un discurso del apóstol Pedro en el pórtico de Salomón, que está hablando precisamente de los tiempos finales. Y él dice, voy a tomar desde el verso 15. Él les está hablando a los judíos, les está diciendo lo que hicieron en contra de Cristo. Verso 11 en adelante dice: y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón, porque allí hubo la sanidad de un hombre que había sido cojo por mucho tiempo. Y ellos, cuando iban entrando al templo, este hombre se hacía allí para pedir limosnas de los que entraban. Y cuando ellos iban entrando, extendió la mano para que le diera algo, pero Pedro le dijo: no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. E hicieron un milagro en ese hombre, que se levantó y anduvo. Gloria al Señor. La gente se agolpó en el templo y se llenaron de espanto algunos viendo esto. Dice que Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué se sorprenden?
¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros crucificasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Aquí Pedro les está recordando lo que ellos habían hecho allá hacía una semana atrás. Unos 15 días atrás habían entregado a Cristo para ser juzgado, para ser matado, para ser azotado ante Poncio Pilato. Entonces les está recordando esto y les está diciendo: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diera un homicida. Porque cuando Pilato dijo: hoy yo debo soltarles un preso, quiero soltar a Jesús, dijo Pilato, y ellos dijeron: no. Y entonces sacó a un hombre malo que tenía en la cárcel llamado Barrabás y lo puso al otro lado y dijo: miren, ¿a cuál quieren que le suelte? Ellos creían que iban a pedir que soltaran a Jesús, porque muchos de los que estaban allí habían sido sanados de enfermedades, de ceguera, de una cantidad de enfermedades. Entonces Pilato pensó que ellos iban a pedir que soltaran a Jesús, pero no, se voltearon y dijeron: no, suelta a Barrabás, queremos que sueltes a Barrabás. O sea que ellos pidieron que se soltara un homicida en vez de hacer soltar al Salvador, ¿cierto? Bueno, entonces dice aquí: mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diera un homicida. Eso está en Mateo 27, 15 al 23, en Marcos 15, 6 al 14, en Lucas 23, del 13 al 23, y está en Juan 19, 12, 15, lo cual quiere decir entonces que fue una realidad, porque 4 evangelistas lo describen. Dice: y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Gloria al Señor. Entonces está enseñándoles y recordándoles allí todo esto. Dice: y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis, conocéis, hablando del cojo que había sido sanado, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Porque ellos creían que ese milagro lo había hecho Pedro, lo había hecho Juan, y querían adorarlos a ellos. Entonces ellos decían: no fuimos nosotros, fue el Señor Jesucristo. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, es decir, por ignorancia han negado al Salvador, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado. Ahora les está recordando que esto estaba escrito en la palabra. Esto que se estaba cumpliendo estaba escrito en la palabra. Dice: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados de vuestros pecados, dice, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Porque eso es lo que viene cuando una persona se arrepiente, cuando una persona le rinde su vida al Señor, cuando una persona reconoce su pecado ante Dios. Lo que viene de la presencia de Dios son tiempos de refrigerio. ¿Por qué tiempos de refrigerio? Porque cuando una persona se arrepiente, su vida entra en una armonía, en una paz, en un gozo. Amén. Porque se arrepintió, porque dejó lo malo. Gloria al Señor. Y Pedro sigue hablándoles en ese gran sermón que él está predicando allá en el pórtico de Salomón. Dice: y él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Porque Moisés, recuerda que Moisés habló de él allá en la ley, en el antiguo pacto. Dice: porque Moisés dijo a los profetas, a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable.
Está hablando de Jesucristo. Está dándoles a entender de lo que iba a pasar con Jesucristo. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Esta es la razón por la cual todos debemos recibirlo a él. Todos debemos aceptarlo. ¿Por qué? Porque el que no lo haga será desarraigado. Estaba profetizado. Gloria al Señor. Dice, y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. ¿Por qué? Porque todos los profetas hablaron de Cristo. Isaías, Jeremías, Zacarías, todos hablaron del Mesías. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham. Le está diciendo a Abraham, y allí los profetas le decían a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. O sea, ya se estaba prometiendo que las familias iban a ser benditas por ser de la simiente de Abraham. Es decir, todas las familias de la tierra iban a ser benditas por lo que vendría de la simiente de Abraham. Porque Cristo viene de la simiente de Abraham. 14 generaciones después vemos a Jesucristo, entonces, que viene como el Salvador del mundo. Y en él es que son benditas todas las familias de la tierra. Gloria al Señor. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convirtiese de su maldad. Por eso es que la salvación está en Cristo. No hay salvación en ningún otro. Bendito el nombre del Señor. Y esto se hace a través de lo que yo siempre he enseñado como un nuevo pacto que Dios ha hecho con la humanidad. Ese pacto que fue profetizado en Jeremías 31:31, donde él dice: he aquí que vienen días, dice el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Y él dice allí, porque no es como el pacto que hice con vuestros padres, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos. O sea, Dios, al ver que ellos violaron, rompieron, no cumplieron el pacto, dice que se desentendió de ellos y promete un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto está basado en las promesas que vienen a través del Señor Jesucristo. Amén. Dice en Hebreos 8:8, dice, porque reprendiéndolos, él dice: mirad, que vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Alguien dijo: pero es solamente con la casa de Israel y con la casa de Judá. Sí, pero nosotros sabemos que la casa de Israel y la casa de Judá lo despreciaron a él. Lo despreciaron, y por eso la Biblia dice que estaba profetizado que yo lo provocaré a hacerlo con un pueblo que no es pueblo. ¿Cuál sería ese pueblo que no era pueblo? El pueblo gentil. Gloria al Señor. Entonces, como ellos despreciaron, por eso está escrito en San Juan de él, dice: a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces se extiende la misericordia para los demás pueblos. Al ver que su pueblo lo desprecia, al ver que su pueblo lo rechaza, se extiende para las demás naciones y se cumple la promesa de Abraham, que era: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, por el pacto hecho a Abraham. Ese es un pacto que él hace con Abraham y se cumple en nosotros, en vista de que el pueblo de Israel desprecia al Salvador del mundo, le dan la espalda, lo rechazan. Gloria al Señor. En Isaías capítulo 54, verso 9 al 10 dice: porque esto es para mí como en los días de Noé, cuando juré que las aguas de Noé nunca más inundarían la tierra. Porque en el tiempo en que hubo el diluvio, cuando ya pasó el diluvio, el Señor hizo un pacto con Noé y le dijo que ya no volvería a destruir la tierra con agua, y como señal dio el arco iris. Por eso, cada que se ve el arco iris, eso va a recordar ese pacto que Dios hizo con Noé. Y dice más aquí, dice, voy a leerlo todo, Isaías 54, del 9 al 10, dice: porque esto es para mí como las aguas de Noé, nunca más inundarían la tierra, así he jurado que no me enojaré contra ti,
ni te reprenderé, porque los montes serán quitados y las colinas temblarán, pero mi misericordia no se apartará de ti, y el pacto de mi paz no será quebrantado, dice el Señor, que tiene compasión de ti. Gloria a Dios, qué profecía tan hermosa. Y decía también el profeta Oseas, en el capítulo 2, el verso 18, decía: en aquel día haré también un pacto por ellos, con las bestias del campo, con las aves del cielo y con los reptiles de la tierra. Quitaré de la tierra el arco, la espada y la guerra, y haré que ellos duerman seguros. Un pacto de paz, gloria al Señor. Esa paz es la que tiene que sentir cada persona que tiene a Cristo en el corazón, que aunque hayan varas alrededor, la paz de Cristo está en nuestra vida. Amén. Él dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, porque el mundo la da a través de tratados, pero Él la da en el corazón. Gloria al Señor. En Lucas capítulo 1, versos 72 al 73 dice también una profecía, dice: para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su santo pacto, el juramento que hizo a nuestro padre Abraham, porque Él le prometió a Abraham que en él serían benditas todas las familias. Así que eso se cumple en este tiempo que estamos viviendo. En Hechos capítulos 3, verso 25 al 26, que es el pasaje que yo acabo de leer aquí, dice: vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convirtiese de su maldad. O sea, para poder entrar en ese pacto hay que convertirse de la maldad, hay que arrepentirse de los pecados. Por eso nadie puede entrar en ese pacto con el Señor si no se arrepiente, si no rechaza el pecado. Y por eso es que a través de ese arrepentimiento nosotros podemos entrar en ese pacto que se le dio a Abraham: en ti serán benditas toda la familia, pero es a través de un arrepentimiento genuino. Gloria al Señor. En Gálatas capítulo 3, verso 14 al 16 dice: a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles. ¿Sí ve? Era para los gentiles. Lo dice Gálatas, el apóstol Pablo lo descubre, lo interpreta, dice: a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiésemos la promesa del Espíritu mediante la fe. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su simiente y a su descendencia. No dice a las descendencias como si refiriéndose a muchas, sino más bien a una y a tu descendencia, es decir, a Cristo. Se refería a Cristo, y en Cristo es que está nuestra bendición. También estaba profetizado en Ezequiel capítulo 16, verso 60. Dice: yo recordaré sin embargo mi pacto contigo en los días de tu juventud, y estableceré para ti un pacto eterno. El pacto que estamos viviendo, hermanos, actualmente en Cristo es un pacto eterno. Gloria al Señor. Dice también el mismo Ezequiel en el capítulo 20, verso 37. Dice: y os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en el vínculo del pacto. Ese pacto es el que vivimos hoy, porque hoy estamos viviendo bajo un nuevo pacto. Isaías 55:3 también lo profetiza. Dice: inclinad vuestros oídos y venid a mí, escuchad y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros un pacto eterno, conforme a las fieles misericordias mostradas a David, porque con David también hizo ese pacto. En Ezequiel también está profetizado, Ezequiel 34, del 24 al 26 dice: y yo, el Señor, seré su Dios, y mi siervo David será príncipe en medio de ellas. Yo, el Señor, he hablado, haré un pacto de paz con ellos, y eliminaré de la tierra las bestias
feroces para que habiten seguros en el desierto y duerman en los bosques, y haré de ellos y de los alrededores de mi collado dice, para ascender lluvia en su tiempo. Gloria al Señor. Todas estas promesas se cumplen tanto en el pueblo de Israel, que entendió el mensaje de Cristo, la gente que se convirtió a Cristo, y los gentiles convertidos al Señor. En Lucas capítulo 1 verso 69 estaba profetizado también. Dice: nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David su siervo. En Malaquías 3:1 también lo decía: he aquí yo envío mi mensajero, y él preparará el camino delante de mí, y vendrá de repente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el mensajero del pacto, en quien vosotros os complacéis. He aquí viene, dice el Señor de los ejércitos. Esto pasó en el momento en que aparece Juan el Bautista predicando en el desierto. Y él decía: yo vengo preparando el camino del Señor. Y él decía: no pongan la mirada en mí, porque dentro de ustedes ya hay uno, que es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Él es más poderoso que yo. Yo no soy digno de desatar encorvado el calzado de su pie. Él los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Él anunciaba el camino de él y preparaba a la gente para que se convirtieran a él. Y en el tiempo que estamos viviendo, hermano, eso tuvo un cumplimiento en dos pasajes muy contundentes. Uno es Mateo 26 en adelante, donde él está celebrando la cena. Y en esa cena él toma el pan y dice: comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y luego toma la sangre en una copa y la levanta y dice: bebed todos de ella, esta es mi sangre del nuevo pacto que por vosotros es entregada. Participen todos de ella. Y ahí celebró ese nuevo pacto. De ahí para acá, el apóstol Pablo dice en el capítulo 8 de Hebreos, el verso 13, dice: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer, dando a entender que ahorita todos teníamos que estar bajo este nuevo pacto. Hasta aquí quiero dejarle esta reflexión. Hay mucho que hablar acerca de este tema, pero es el cumplimiento de las escrituras que estamos viviendo hoy, pero siempre estando conscientes que estamos bajo un nuevo pacto. Es un pacto realizado por el Señor Jesucristo. Es un pacto de gracia, no de ley. Es un pacto de misericordia, no de castigo. Gloria al Señor, en el cual todos los seres humanos tenemos acceso a Él por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo de su carne, a través del Señor Jesucristo. Por la muerte en la cruz del Calvario, por derramar su sangre allí, por la cual todos somos perdonados o limpiados, y nos acogemos a ese pacto a través de un arrepentimiento genuino. Gloria al Señor. Dios los bendiga. Pónganse en pie, vamos a orar y a darle gracias a Dios por ese misericordioso evangelio.